En la primera quincena de octubre se iniciaron unas nuevas eliminatorias sudamericanas, esta vez de cara al Mundial de Qatar 2022. Y con ello, nuevamente, la pasión, la alegría, la expectativa de las que, según Mourinho y Guardiola, son las eliminatorias más reñidas, más competitivas, más complejas de todo el orbe. Y razón no le falta. Solamente el Perú, en estas 4 fechas que se van a dar en el año 2020, todos los partidos asoman complejos. Primero, el debut con Paraguay, allá en Asunción, Paraguay renovado y con la presencia de un nuevo entrenador, Eduardo Berizzo. Para luego, acá en Lima, el 13 de octubre, enfrentó a Brasil, que continúa con el ciclo virtuoso del entrenador Chiche, y luego una pléyade de futbolistas del Barcelona, del Real Madrid, del PSG, del Liverpool. Ahora, en el próximo mes de noviembre, se va a dar nuevamente las siguientes fechas, primero con Chile y la última etapa de su generación gloriosa allá en Santiago, para luego, 5 días después, recibir a Messi, Lautaro Martínez y compañía argentina aquí en el Estadio Nacional. Empero, estas primeras fechas han dejado siempre la duda sobre el VAR. Es decir, el VAR llega como el aporte de la tecnología al fútbol, para acabarse con goles clamorosamente marcados en offside, o que la pelota ingresaba y no se cobraba, o no ingresaba y se cobraba, o expulsiones donde el ojo del árbitro solamente advertía la reacción más no la acción. Y entonces con ello se pensó que se iba a poner, digamos, un alto a una serie de injusticias que se daban en el fútbol. Finalmente, el árbitro pondera si debe ir o no debe ir al VAR. De eso es lo que trataremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional en su sección El Derecho es Redondo, programa número 11. El VAR y la ponderación. No olvide suscribirse, no olvide compartir. Sean todos bienvenidos. En las 2 primeras fechas hubo situaciones complejas, hasta de escándalo con respecto del VAR, debido a la ponderación que hizo el juez de acudir o no acudir para poder ver con un mayor detenimiento la jugada. En la primera fecha, el partido Uruguay-Chile iba empatado 1-1 y hubo una mano clamorosa de un defensa uruguayo que el árbitro dejó seguir y que desde el VAR, viendo la repetición, no lo llamaron. O si lo llamaron, hizo caso omiso. Y la segunda, por todos conocidos, el árbitro chileno Bascuñán en el Perú-Brasil, cuando hay 2 ocasiones. La primera de ellas, cuando se observa en el primer penal cobrado a Brasil, que hay un jalón, es cierto, en el área, pero un jalón que no provoca la caída de Neymar. Si bien es cierto, Yotun jala, Neymar claramente se ve que hace la acrobacia de caerse. Y entonces para eso se pensó que estaba el VAR. Oiga, señor juez, por favor verifique. Parece que no hay una relación causa-efecto. Sin embargo, se dijo, era un jalón y como que con un poco de azúcar se pasó. El tema es cuando viene la expulsión de Zambrano. En el primer tiempo se había dado una situación en la cual el delantero brasileño, Richarlison, conocido como la Cacatúa, provoca, es cierto, puede ser de manera casual, un corte en Miguel Trauco, habiendo inclusive emanación de sangre, a lo que el árbitro chileno parece que advirtió de que era totalmente casual y ni siquiera fue a verificar. Cuando posteriormente en el segundo tiempo hay una jugada, por cierto brusca, del defensa peruano Zambrano contra Neymar, el árbitro sí, sin que haya de por medio la gravedad de que haya emanado sangre, sí va a verificar al VAR y entonces lo expulsa. Esto de acá ha llevado definitivamente a que nosotros en el presente programa querramos hacer una analogía entre lo que realizan los árbitros cuando van o no van a consultar al VAR y lo que realiza la justicia constitucional cuando establece la ponderación. Este método creado por el EXI que prácticamente se ha generalizado, se ha universalizado y que, repito, hay muy pocas voces discordantes, pero discordantes serias, como la de, por ejemplo, Juan Antonio García Amado, que realiza un verdadero evangelio para poder advertir las falencias que puede tener la ponderación en el derecho, así como ocurre con el VAR en el fútbol.
¿Qué es lo que se cuestiona de la ponderación hecha por Bascuñán? Tres cosas. Primero, que es una responsabilidad compartida, es decir, quienes están visualizando el VAR con varias pantallas, con opción a medidas y a repeticiones, deben ser los auxiliares del árbitro. En este caso, la responsabilidad es compartida, salvo que logre demostrarse que a pesar de la advertencia, el árbitro haga caso omiso, cosa que no es posible aceptar, porque si no estarían de más los árbitros del VAR. En segundo lugar, el tema de cuándo sí y cuándo no. Es decir, ¿por qué? Cuando la cacatúa Richarlison sí hace sangrar a Trauco, no va a haber el VAR. Pero cuando se trata de Zambrano, que venía de un foul escandaloso, por cierto, en Paraguay, allí sí va a verificar. O va siempre o no va nunca. Y entonces esa falta de uniformidad en la línea es lo que se cuestiona. Por último, seguramente lo más grave, ¿cómo es que la Conmebol programa a un árbitro chileno en un partido donde una de las selecciones, el próximo partido es con Chile? De tal manera que con esta expulsión o con una reiteración de tarjeta amarilla privaba a un jugador titular de poder luego enfrentar a lo que viene a ser su país. Estos desajustes, por darles un nombre eufemístico, es lo que ocurre en el derecho. Es decir, la justicia constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, finalmente es el intérprete final. De nada nos vale muchas veces hablar de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, hablar de la porosidad de la Constitución para su interpretación, cuando finalmente todo ello va a tener que subyugarse a lo que señale el supremo intérprete de la Constitución. Que por cierto, aquí viene la responsabilidad compartida, es un colegiado elegido por un determinado Congreso de la República. Ese Congreso de la República, cuando hay que elegir a una pluralidad de magistrados, hacen una suerte de reparto. El partido mayoritario elige 3, la segunda mayoría 2, los minoritarios a 1, de tal manera que finalmente esto es lo que se va a reflejar en sus votos cuando tienen un contenido ideológico, cuando tienen un contenido axiológico, ¿no? Y máxime, sí, el Tribunal Constitucional, vía su reglamento, ha determinado que el precedente vinculante, que tiene una fuerza normativa, que tiene fuerza de ley, solamente se requieren 4 votos. Mientras que para un proceso de inconstitucionalidad, que también tiene fuerza negativa, tiene fuerza legislativa, pero negativa, se requieren 5. Bastará una mayoría simple cuando se es elegido de esa forma para poder dar una sentencia con fuerza de ley. Lo dificultamos. En segundo lugar, aquella teoría que nos dice los derechos fundamentales son mandatos de optimización, con lo cual deja todo en la nebulosa, y al dejar todo en la nebulosa, finalmente la apreciación, el tema de hasta dónde llega ese mandato de optimización, va a ser finalmente señalado por el Tribunal Constitucional. Esto es donde hay que ponerle la lupa, porque claro, finalmente se termina que la moral de quienes han sido elegidos por un órgano político, finalmente terminan con sus decisiones imponiendo la moral para el país. Y es acá donde, repito, la necesidad de la mayoría calificada y no de la mayoría simple para poder establecer esto. Si bien es cierto, el alemán Robert Alexy, al advertir seguramente esta gran carga de subjetividad, ha querido objetivizarla y entonces ha determinado la fórmula del peso. Muy bien, con la fórmula del peso ya aquí queda objetivizado. No, porque siempre va a ser el juez el que le va a poner si la afectación al derecho fundamental es leve o es grave. Es decir, esa numeración que sugiere Alexy finalmente no lo libera de un grado de subjetividad. Y en tercer lugar, así como nosotros decimos que en la Conmebol se programa un árbitro de una nacionalidad a un partido donde uno de los participantes juega el siguiente cotejo con el país del árbitro, lo mismo ocurre cuando tenemos en nuestro ordenamiento jurídico instituciones cuyos magistrados, cuyos miembros ya han culminado el mandato y sin embargo, largamente, no estamos hablando de meses, estamos hablando de 2 años y sin embargo siguen expidiendo sentencias. El presidente de la República no puede quedarse un minuto más. Los congresistas tampoco, y generalmente los funcionarios. En el caso del Congreso de la República y de la Defensoría del Pueblo, ese ya es otro tema, pero en el caso, repito, de los magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el Congreso de la República
y de la Defensoría del Pueblo, elegido por el Congreso de la República, pueden quedarse más allá de su mandato. ¿Por qué? Porque el Congreso no elige. Y entonces no hay una inconstitucionalidad por omisión, ni tampoco hay la posibilidad, o al menos no se ejerce, de que digan, señores, yo fui elegido por 5 años, los he cumplido, me voy. Esto de acá va debilitando los cimientos de algo que sostiene tan delicado como es el ámbito de la ponderación. Así como el VAR vino como una solución, pero que finalmente está en lo que pueda ponderar el árbitro o los árbitros, lo mismo. El test de ponderación llegó a la justicia constitucional supuestamente para poder ser más justos y al final termina siendo la justicia según la ideología, el sentir y el parecer de un determinado grupo. Esperemos que todo esto sirva para seguir creciendo, para dejar de lado estas taras que todavía tenemos en nuestro sistema de justicia. Una similitud más entre el fútbol y el derecho, porque este último siempre es redondo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto.